Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Primero agradecerles el interés en la propuesta. Y bueno, comienzo presentándome. Mi nombre es Daniela Robledo, yo soy diseñadora de indumentaria y docente. Estudié diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires entre los años 2003 y 2007, que fue cuando me recibí. Y bueno, allí comencé a trabajar. Me dediqué más que nada a trabajar en la industria audiovisual, en la parte de vestuario. Trabajé en una productora muchos años, casi 12 años, en Polka Producciones, en diferentes puestos del área de vestuario. Así que fue una experiencia muy enriquecedora porque fui probando diferentes actividades que se pueden realizar dentro de lo que es el rubro. Y bueno, también ese trabajo me dio la oportunidad de trabajar en teatro, en algunas obras musicales, también relacionadas a la productora, en algunos shows de artistas, creando looks y bueno, estando ahí eh, presente ahí en los shows. Bueno, como les decía, trabajé casi 12 años ahí y bueno, luego comencé a interesarme por la docencia. Realicé el tramo de formación docente para obtener el título docente. Y bueno, este año ingresé en la Universidad de Palermo, el cuatrimestre pasado. eh, Estuve a cargo de la materia taller de modas 1, y bueno, en este cuatrimestre estamos dictando taller de estilo de imagen. Y bueno, este taller, cómo crear un mood board inspiracional, está pensado para acercarles herramientas y ayudarlos, quizás a los que no tienen tanta idea de cómo generar un mood board, eh, acercarlos un poco a eso. Cualquier duda que tengan, que se les ocurra en el momento mientras vamos charlando y viendo las diapositivas, pueden escribirlas al chat y luego cuando terminamos la primera parte de la exposición podemos ir despejando dudas y charlando un poco de algunas dudas que les vayan surgiendo. Voy a compartir pantalla. Bueno, como les contaba, la idea es hablar un poco del mood board, de qué es un mood board, de cómo se genera, cómo crearlo. El mood board es una herramienta muy importante en los procesos de diseño, eh, porque nos sirve como fuente de inspiración, nos permite crear, generar a partir de conceptos que vamos convocando en un panel, ¿no? El mood board o también llamado panel conceptual, que tiene que ver con el desarrollo de este concepto, que luego nos va tirando como ideas y inspiraciones, ¿no? Justamente el Moodle es una gran fuente de inspiración. Eh, ¿Estamos? Bueno, entonces, para comenzar por el principio, digamos, ¿no? ¿Qué es un moodboard o panel conceptual? Bueno, es básicamente una composición generada, informada por imágenes, principalmente, es una composición visual. También puede incluir palabras, textos, telas, texturas, materiales, pequeñas piezas como lentejuelas, pedacitos de tela, ¿no? Pequeñas texturas que también nos ayuden a reforzar este concepto del que partimos. Y lo importante es que todas estas imágenes, todas estas palabras se agrupan bajo un mismo concepto, ¿no? Un moodboard o panel conceptual lo que tiene es eso, que parte de un concepto que es en el que nos basamos en la búsqueda y la recopilación de imágenes para crear esta composición visual. ¿En qué podemos inspirarnos para crear un mood board? Bueno, las fuentes de inspiración son casi infinitas, les diría, ¿no? Porque podemos inspirarnos en un artista que nos guste, en un cantante, en una banda, en un estilo musical, en una canción incluso, en una película, en una obra de teatro, en un director de cine, en elementos de la naturaleza. Los elementos de la naturaleza también pueden ser fuente de inspiración. Un sentimiento, un color, una palabra que nos sirva como disparador. En fin, es, como decía, casi infinito
el abanico en el cual podemos inspirarnos para crear un moodboard. Cualquier tema que nos inspire puede ser la base de nuestro moodboard. Generalmente lo que hacemos, o lo que yo manejo en mi materia, en taller de modas, que nos basamos mucho en moodboard como parte del proyecto integrador, de ahí partimos un poco. Nos inspiramos mucho en, bueno, que los chicos tomen como idea rectora, como inspiración para crear su moodboard, un diseñador, un artista, como les decía, un director de cine, ¿no? Porque, eh, digamos, cuanto más rica la obra, o cuanto más rico los recursos que podamos conseguir de esta fuente de inspiración, más material vamos a poder conseguir para poder crear nuestro moodboard, ¿no? ¿Qué formato tiene? ¿Cómo podemos generar un moodboard? Bueno, podemos hacerlo de modo digital. Hoy los avances en programas son, bueno, muy grandes. Quizás cuando yo estudiaba diseño de indumentaria era, si bien por supuesto existían las computadoras, internet, digamos, internet no tenía el alcance que hay hoy, no había tampoco tantas imágenes por buscar y por conseguir, entonces quizás lo hacíamos más manual, ¿no? Porque digamos, hoy la computadora es una gran herramienta y los programas son una gran herramienta para generar, por ejemplo, un moodboard o cualquier proceso de diseño. Pero no es condición tener que hacerlo en formato digital, también se puede hacer en formato manual, buscando imágenes, recopilando imágenes, ¿no? De libros, de revistas, incluso como les decía, si ponemos texturas o telas dentro del moodboard, o elementos, pequeños elementos eh, que le sumen a la composición, podemos hacerlo de forma manual. Y también se puede hacer combinando ambas técnicas, quizás recopilar y generar una base en formato digital, en programas, bueno, Photoshop, Illustrator, eh, Canva, digo, dependerá del nivel que cada uno tenga y de los conocimientos que cada uno maneje en cuanto a programas de diseño. Pero digamos que no es condición esto para generar un moodboard, como les decía, puede hacerse de forma manual, recopilando imágenes y pegándolas a modo de collage, como se hacía antes, quizás antes de tener esta posibilidad de utilizar tanto la computadora. Y también lo rico de combinar ambas técnicas es que quizás con esta base digital podemos después empezar como a intervenir de forma manual con, esto les decía, estas pequeñas piezas de tela o pequeños elementos que tengan que ver con nuestro concepto rector y que le sumen a la composición. Bueno, ¿para qué usamos un moodboard? Básicamente es nuestra fuente de inspiración en un proceso creativo, en un proceso de diseño. Eh, como les comentaba, el moodboard surge de una inspiración, de algo que nos conmueve y que nos lleva a querer representarlo y a querer comunicarlo con imágenes. Eh, Siempre la base en la generación de un panel conceptual es que nos sintamos realmente conmovidos por ese concepto que queremos desarrollar, porque eso nos lleva a realmente buscar a fondo las imágenes que sentimos que representan ese concepto, y nos sentimos representados por esas imágenes que logramos generar. Entonces, en ese panel es de donde sacamos, de donde bajamos morfologías, texturas, paletas de color, ideas conceptuales, ¿no? Ese panel es como nuestra base de búsqueda para nuestros procesos de diseño, para dibujar figurines, como les decía, en la materia taller de moda, que es una de las que dicto, utilizamos nuestro moodboard como rector, ¿no? Para sacar morfologías, de allí los alumnos bajan, ¿no? las morfologías que usarán en los diseños de sus figurines y del vestuario de esos figurines, paletas de color, porque siempre que generamos una composición, surgen paletas de color, ¿no? Colores dominantes, colores que quizás están más en detalle, combinaciones. Entonces,
texturas, todo esto sale de nuestro panel y es lo que nos brinda, nos da información para poder bajarlo a nuestro proceso creativo, ya sea, como les decía, de una colección, una serie de figurines, ¿no? De allí podemos encontrar tipos de morfologías, y quizás la morfología puede ser más recta, más geométrica, más orgánica. Todo dependerá de las imágenes que recopilemos y con las que generemos nuestro mood board. Lo importante es que siempre respetar el concepto y todo lo que sale de nuestro mood board para generar nuestro proceso creativo. Entonces, vamos paso a paso, cómo sería para generar nuestro mood board, ¿no? Bueno, tengo que hacer un mood board, ¿por dónde empiezo? Bueno, primero es elegir un tema que nos interese, que nos inspire, y a veces quizás el tema ya está dado por nuestro profesor o por la convocatoria que sea que tengamos, por lo que tengamos que generar un mood board, pero bueno, si tenemos la posibilidad de elegir, o dentro quizás de las posibilidades, yo como les decía, a mis alumnos en taller de modas quizás les doy opciones de generar un mood board a partir de un director de cine, un diseñador, una película, digo, hay como ciertos ítems, pero dentro de eso el alumno tiene la libertad de elegir. Eh, entonces, yo siempre recomiendo elegir un tema que nos apasione, ¿no? Que nos interese, que nos guste, que nos interpele a nosotros, porque así es como la búsqueda se hace como más interesante y nos sentimos realmente representados por ese mood board que estamos generando. Pero bueno, ese primer paso sería elegir el tema, ¿no? Ver a partir de dónde vamos a empezar a buscar las imágenes. Como segundo paso, pensar en un concepto que querramos desarrollar de ese tema, ¿no? Quizás el primer paso es buscar un tema que será más general, y luego vamos a empezar a ir un poco más fino en la búsqueda, y vamos a pensar en un concepto que queramos desarrollar. Digo, dentro de un mismo tema, como puede ser, no sé, un estilo musical, eh, hay muchos subtemas o hay muchos conceptos que podemos bajar de ese tema. Después vamos a ver con ejemplos más claros, eh, como para entender esta diferencia entre el tema, la idea rectora o el tema general, y el segundo paso que sería pensar en un concepto más detallado, ¿no? Más, vamos como achicando el espectro para ir en la búsqueda de esas imágenes que representan claramente un concepto, porque también es importante en un lugar enfocarnos en ese concepto que queremos generar, porque si un Moodboard tiene muchos conceptos mezclados, es como que no termina representando nada y se hace confuso cuando queremos bajar a las ideas, ¿no? Entonces, luego, una vez que tenemos la idea rectora, nuestro tema general, digamos, luego tenemos nuestro concepto, como tercer paso vamos a comenzar la búsqueda, ¿no? Recopilar imágenes que respondan a ese concepto. Quizás lo primero es empezar a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué me despierta este concepto? ¿Con qué se relaciona? Pensar, ¿por qué no?, las paletas de colores con las que podemos relacionar ese concepto, y empezar a buscar imágenes, ¿no? Yo siempre recomiendo hacer una búsqueda general, grande, y después ir achicando y ir viendo qué imágenes sentimos que nos sirven, qué imágenes sentimos que nos representan, que representan aquello que queremos comunicar en realidad, ¿no? Pero bueno, siempre es preferible comenzar una búsqueda más general, y luego ir viendo por qué lado queremos ir, eh, combinando imágenes que se relacionan, que convivan armoniosamente, paletas de colores, que tengamos ganas de trabajar, digo, siempre podemos como enfocarnos hacia el lado que más sentimos que después nos va a servir para desarrollar nuestras ideas, ¿no? Bueno, luego, de una vez que tenemos las imágenes, que ya sentimos que tenemos suficiente material para empezar a crear y a generar nuestro panel, lo que tenemos que hacer es comenzar a integrar estas imágenes para generar una composición, ¿no? Porque a fin de cuentas, como les decía al principio, un panel conceptual es una composición. Y en una composición siempre lo que intentamos es que visualmente quede algo armónico, quede algo equilibrado visualmente.
que las imágenes, como les decía hoy, convivan entre sí, que comuniquen un mismo concepto, ¿no? Que no choquen entre sí en lo que cada imagen comunica, porque una imagen por sí sola puede comunicar algo, pero cuando comenzamos a relacionarla con otras imágenes dentro de un panel conceptual, hay que tener cuidado de que las imágenes siempre comuniquen lo mismo. Yo hago mucho hincapié con mis alumnos en esto, ¿no? Cuando partimos de un concepto, nunca nos olvidemos de nuestro concepto rector. Y si vemos que una imagen quizás está comunicando algo que va para otro lado, bueno, quizás no formará parte de nuestro panel, ¿no? Entonces, comenzar a integrar estas imágenes para que estas imágenes convivan, cuenten una misma historia, ¿no? Relaten una misma historia, un mismo concepto. Y también que cuenten las mismas tipologías, las mismas morfologías, eh, una paleta de colores que en convivencia sintamos que nos puede llegar a servir para generar esa paleta que quizás estamos pensando. Siempre eh, digo, trabajar las imágenes de modo que nos sean funcionales para lo que queremos representar. Porque quizás una imagen nos gusta mucho y representa el concepto, pero después sabemos que esa morfología no es la que queremos trabajar, o que esa paleta de colores no es la que queremos trabajar. Entonces siempre tener muy en claro cuál es nuestro concepto y a dónde queremos apuntar para la búsqueda de las imágenes y para la generación de este panel. Entonces, una vez que tenemos una composición lograda con imágenes, eh, como les decía, ¿no? Imágenes que convivan, tratamos de evitar que se vean como imágenes superpuestas, que siempre dentro, como les decía, de las posibilidades de manejo que tenga cada uno de la tecnología o de la computadora, podemos tratar de recortar un poco la imagen, de sombrear ciertos bordes. Si lo hacemos manual, bueno, podemos recortar, es quizás más fácil de trabajar eso porque podemos recortar los bordes de manera manual y que las figuras quedan prolijas, ¿no? Pero siempre en un moodboard buscamos que las imágenes convivan de forma armoniosa, ¿no? Que no se lea como una superposición de imágenes puestas así nomás, sino que se intenta generar una composición armoniosa y atractiva visualmente, ¿no? No solo con impacto visual, sino que genere un atractivo, que genere una sensación de que todas esas imágenes conviven y, como les decía hoy, cuentan una misma historia. Entonces, una vez que tenemos esa base de imágenes, podemos o no, es una elección, es optativo dentro del moodboard, pero podemos sumar palabras, quizás podemos sumar ese concepto, detalles de animaciones, o como les decía hoy, detalles de algo pegado, detalles de elementos que tengan que ver con nuestro concepto, ¿no? Que quizás eso sí se puede agregar sobre el final. Si nos sirve poner alguna palabra o algún texto corto, por supuesto, digo, el Moodboard no tiene, eh, lo que tiene es mucho impacto visual y algo que se lea rápidamente, no ponemos en un Moodboard un texto larguísimo que no podamos leer inmediatamente, sino que sí podemos sumar palabras. Por supuesto, estas palabras o estos detalles lo que van a hacer es reforzar el concepto, ¿no? No vamos a poner palabras que nada tengan que ver o que no se relacionen con el concepto. Pero a veces queda muy interesante, porque aparte, cuando empezamos a jugar con las palabras, jugamos también con la tipografía, por supuesto la tipografía también acompaña, entonces cada elemento que se suma a nuestro moodboard siempre tiene que respetar este concepto del que partimos. Quiero mostrarle algunos ejemplos de paneles de alumnas mías del primer cuatrimestre del año, en la materia taller de moda. Este panel, por ejemplo, es de la alumna Angelina de Marco, forma parte de sus proyectos integradores. Las imágenes de Moodboard que les voy a mostrar ahora han sido trabajos muy completos, que han llevado una muy buena nota, y que parten, bueno, de estos Moodboard o paneles, ¿no? Ella trabajó como idea rectora a Versace, lo que les decía hoy, ¿no? Quizás primero pensar en un artista, en un diseñador, o en una idea más general de lo que queremos, en lo que queremos trabajar, y luego
achicar un poco el concepto, ¿no? Entonces ella como idea rectora trabajó con Versace, y lo que tomó de Versace eh, lo denominó el lujo en dorado, y quiso trabajar ese concepto. Hay otras alumnas que, por ejemplo, también trabajaron con Versace y trabajaron otro concepto completamente diferente. Entonces, por eso les digo que el concepto lo que hace es acotarnos el abanico, porque una idea general, según el concepto que se desarrolle, puede contar muchas historias. Entonces, esta alumna, por ejemplo, trabajó el lujo en dorado, y bueno, como verán, recopiló imágenes eh, que tienen que ver con este lujo que quizás relacionamos con Versace, y con este color, con este tipo de estampas, ¿no? Vemos por allí también como un poco de búlgaros, de estampados animal print, mucho dorado, ¿no? Porque obviamente una de las palabras más llamativas del concepto es el lujo en dorado. Entonces, bueno, eh, trabajó mucho con el dorado, trabajó incluso con estrellas de cine, ¿no? Que las relacionó con esto del lujo y del oro. eh, y bueno, a partir de allí, ven que ella tomó un montón de morfologías, porque si ven en este moodboard, no solo podemos bajar paleta de color, vemos que eh, hay colores predominantes, ¿no? Lo que el moodboard nos muestra también son quizás colores predominantes, como quizás en este caso pueden ser el dorado, y luego colores secundarios, que también empiezan a formar parte del moodboard, y que luego vamos a bajar a nuestra colección o a nuestro proyecto, ¿no? Para el que estemos generando este moodboard. Entonces vemos como quizás de color predominante sería el dorado, y luego empezamos a ver otros colores, como el azul, vemos un poquito de violeta, un poquito de rojo. Quizás estos colores van a ser usados luego en la colección en forma más pequeña, ¿no? En menos cantidad de prendas. Pero bueno, como les decía, ¿no? El moodboard nos muestra es como nuestra base para tener recursos de diseño. Entonces podemos sacar morfología, fíjense la forma de las cadenas, fíjense las formas que nos dan los almohadones, las formas que vemos en esa mano o en esos cuerpos. Digo, todas las imágenes que vemos son posibles morfologías que podemos utilizar, que de hecho esta alumna utilizó en sus diseños. Otro trabajo de la alumna Candela Santos tiene que ver con Frida Kahlo. Ella partió como idea rectora, quiso trabajar con Frida, porque también, por ejemplo, los artistas, o la obra mismo, la obra de un artista también nos da mucho material, es muy rico para trabajar como idea rectora. Y bueno, esta alumna trabajó con Frida Kahlo, hizo hincapié en la resiliencia femenina, sobre todo, ¿no? Entonces tomó como concepto la resiliencia femenina, ¿no? Empezó a investigar, primero, también lo que yo siempre les aconsejo es investigar aquel artista o aquel director o aquel diseñador que tomen como idea rectora, ¿no? Entonces, primero, hacer una investigación de este artista para ver qué concepto queremos trabajar de este artista. Eh, bueno, esta alumna trabajó con el concepto de resiliencia femenina, y entonces comenzó a buscar y a generar imágenes que tuvieran que ver con esto, ¿no? Y bueno, como se ve acá en pantalla, vemos la imagen del rostro de una mujer que está como llorando, pero llora, quizás no sé si se llega a ver bien ahí, pero llora como pequeños diamantes. Inclusive hasta eso podría haberse reforzado luego pegándole pequeños strass, ¿no? Quizás esto era una entrega virtual, pero capaz en una entrega presencial hasta eso podría sumar. Eh, Incluso hasta se puede como colorear por encima, digo, cuando les digo que se pueden combinar las dos técnicas, ¿no? Y bueno, como ven, las imágenes tienen mucho que ver con su concepto, ¿no? Ella trabajó mucho lo femenino, lo relacionó con una paleta de colores. Bueno, por eso les digo, ir buscando imágenes que refuercen esas ideas que uno tiene, porque bien podría haber buscado flores de otro color, pero sin embargo se acotó a buscar imágenes de flores que quizás le den esa paleta que ella quería trabajar. Eh, bueno, y digo, luego de trabajar con este concepto, ella también generó como una línea de figurines con su vestuario, eh, con muchas de estas morfologías. Ven que aquí empezamos a recopilar un montón
de morfología. Si ven el detalle, por ejemplo, de la imagen del rostro que está como pegado al panel como si fuera una especie de curitas, ¿no? Como esto de la resiliencia. Ven como cada detalle que vemos en nuestro panel tiene que reforzar el concepto, tiene que ir de la mano del concepto para no contar otra historia, digamos. Y bueno, ella bajó del panel la paleta de colores, y luego esta paleta es la que trabajó en sus figurines. Yo les hacía mucho hincapié, bueno, esta es tu paleta, estas son tus morfologías, las sacaste del panel, no te muevas de ahí, digamos. Si el panel tiene estos colores, vamos con estos colores, porque el panel es el que nos tira el que nos baja toda esta información. Bueno, el último trabajo que tengo para mostrarles también es del cuatrimestre de principio de año, de la alumna Meliana Olivera, que también cursó taller de moda conmigo. Ella tomó como idea rectora a Van Gogh, ¿no? Comenzó a analizar su historia, su vida, su forma de trabajar, ¿no? Porque uno, cuando estudia cuando analiza esta idea rectora, analiza todas las características y se toma quizás con las que, se queda con las que siente que quiere representar. Entonces, primero hizo una reseña de este artista, su forma de trabajar, su forma de pintar, los detalles de su vida personal que quizás reforzaban el concepto que ella iba a trabajar, las técnicas que utilizaba, los colores que utilizaba, y tomó como concepto, denominó el concepto el caos en colores. Entonces, eh, empezó a mezclar y a generar imágenes, ¿no? Como ven, se ven muchas texturas, muchas texturas, una con la otra, y esto que les decía hoy, que las imágenes cuenten la misma historia, entonces, o que vayan de la mano del concepto. Entonces, ella en esta búsqueda de texturas diferentes y de mezcla de texturas, lo relacionó con esto del caos, ¿no? Quizás un concepto que lo denominamos caos, justamente tenemos que mostrar ese caos en imágenes, ¿no? Eh, digamos, un mood board denominado, o bajo el concepto del caos, con imágenes que no nos muestren eso, no tendría mucho sentido. Entonces ella quiso mostrar el caos con, bueno, esta mezcla de texturas eh, completamente distintas una con la otra, haciendo hincapié también en las pinceladas de Van Gogh, en los efectos que utilizaba Van Gogh, en las técnicas de pintura que utilizaba Van Gogh, y bueno, comenzó a poner imágenes que tuvieran que ver con esto, ¿no? Este rostro como confundido, un corazón roto, palabras, ven los que inició de incorporar palabras imperfectos, rechazo, ¿no? Todas palabras que refuercen este concepto que ella quiso trabajar. Y bueno, luego, a partir de este mood board, surgen texturas, ¿no? Y los alumnos pintan o crean texturas que salen de este panel, y luego generaron una colección de figurines que, bueno, como verán, este panel es muy rico en textura, en morfología, y bueno, toda esa información para generar la serie de figurines partía de este mood board. A ver, no sé si hay una pregunta en el chat, o si quieren que sigamos. Tenemos una sola consulta por el momento de Valentina Cárdenas, que quiere saber qué programa es mejor para hacer mood boards. Mira, Valentina me dijiste, Gabriel, ¿no? Valentina. En realidad eso va a depender, como les decía, del grado de conocimiento que ustedes tengan con el programa. En su momento, cuando yo estudiaba, utilizaba mucho el Corel, porque era el programa que quizás utilizaba más en diseño. Pueden utilizar Photoshop, digo, si saben manejar el Photoshop y si tienen conocimientos al menos básicos de Photoshop, es un programa obviamente que nos da muchísimas herramientas, pero bueno, es un programa, sí, un programa de diseño que quizás no es tan intuitivo, hay que investigar mucho, hay que conocer bastante el programa, o bueno, sentarse a intentar investigarlo y conocerlo.
Illustrator también es otro programa que sirve para trabajar el Moodboard. Y si no, el Canva, digo, de los programas así más intuitivos y más fáciles, es como un programa de los más fáciles. No tiene tantas herramientas, quizás porque no podés hacer tanto tratamiento a la imagen. Digo, Photoshop lo que te permite es darle el tratamiento que quieras casi a las imágenes, recortarlas, y oscurecer, ensombrecer. Digo, tenés como muchas más herramientas, pero realmente si quisieras hacer un moodboard podés hacerlo perfectamente en programas más fáciles como el Canva, por ejemplo, o más fáciles de descubrir, digamos, ¿no? Es un programa como bastante intuitivo que tenés los botones como muy fáciles y muy accesibles. Y bueno, puedes cargar imágenes ahí, también es fácil la carga de imágenes, pero como te digo, eso va a tener más que ver con el grado de conocimiento que tenga cada uno de los programas. Y si no, bueno, siempre también puede acudirse a la combinación y a generar, digamos, porque si no trabajamos las imágenes, cuando las hacemos de forma digital, corremos el riesgo de que nos queden como esos bordes o esas imágenes superpuestas una con la otra, que no queda del todo armónico. Entonces, siempre es bueno darle algún tratamiento a la imagen. eh, pero bueno, eso es más o menos mi consejo, mi sugerencia en cuanto a programas. Ah, gracias, Gabriel. Bien, Ahí Gabriel les menciona los programas. Como les decía, algunos son más fáciles que otros, pero bueno, si no, también siempre está la posibilidad de sentarse a investigar un poco los programas, ir hasta a las posibilidades que tengamos. No sé si había alguna otra pregunta, Gabriel, si no tengo otras plaquitas para mostrar. por el momento no tenemos ninguna otra consulta, así que podemos continuar. Bueno, bárbaro. Cualquier cosa, escriban la pregunta en el chat y la ven. Bueno, voy a compartirlas entonces. eh, Quiero que veamos juntos un poco. Bueno, acá, esta es la cátedra de la materia, de las materias que dicto, Cátedra Robledo, que bueno, allí subimos trabajos de los alumnos, información, digo, está muy bueno porque es como un espacio en el que la comunidad puede ver los trabajos de los alumnos y hay como un mano a mano todo el tiempo también con los Instagram de moda de la Facu, que también repostean por ahí los trabajos de los alumnos, y siempre es bueno verse ahí en redes, y los trabajos empiezan a circular, y está muy bueno. Así que bueno, esta es la cátedra, el Instagram de la cátedra. Daniela, nos acaba de llegar una consulta de Mai que quiere Sí. saber si para un mood board de marca es igual o hay que tener otras cosas en cuenta. De marca te referís a una marca, un lugar de una marca en particular. Exactamente, me parece que se está refiriendo a eso. No, en realidad los conceptos para generar el Moodboard serían los mismos, porque vos podés partir como idea rectora de esa marca, y primero lo que yo te recomendaría es que investigues a fondo las características de esa marca, ¿no? Lo primero que deberías hacer es un análisis de esa marca, de cuáles son las características, de cuáles son de cuál es la imagen de esa marca, de cuál es la identidad de esa marca, ¿no? Para luego comenzar a abocarte al concepto que querés trabajar de esa marca y sí, luego buscar las imágenes que se relacionen con ese concepto, ¿no? Pero creo que es muy importante cuando hacemos un moodboard de marca, que por ahí tiene que ver por ejemplo, el trabajo del diseñador, que les mostré anteriormente, eh, sí, digo, poder mostrar con esas imágenes la identidad de esa marca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante analizar cómo se muestra esa marca en redes, con qué elementos los puedes vincular para la búsqueda de imágenes, y luego sí, también abocarte al concepto que quieras trabajar de esa marca y comenzar la búsqueda de imágenes. Tenemos una pregunta más que acaba de llegar, que también es de Valentina, que quiere saber si conoces o le podés recomendar alguna página que genere paletas de colores en base a una imagen. Mira, sabes que los alumnos trabajaron, no la recuerdo en este momento. Sí, sé que existen, quizás si pones en algún buscador surgen,
porque sí, varios de mis alumnos trabajaban con eso y recuerdo que se las iban pasando. Yo por ahí no me manejo con eso porque, nada, bueno, trabajo más a la antigua y busco veo la paleta que me tira directamente el Moodle, pero sí, tengo entendido que existen y que sí, bajan la paleta de color directamente. Pero también se puede hacer perfectamente sin ese tipo de herramientas. Creo que todas las herramientas suman, por supuesto, pero me parece que siempre lo importante también es mirar nuestro Moodboard, ¿no? Analizar nosotros mismos la información que nos brinda nuestro Moodboard. Ahí les dejé en el chat un sitio que encontré con una Bien, búsqueda rápida en Google, por si les buenísimo. sirve. Acá tengo el otro material que quería mostrarles. Quiero que veamos así como un poco en vivo cómo haríamos para comenzar a generar un Moodboard, ¿no? Vamos a suponer, hipotéticamente, que queremos trabajar con el movimiento punk. Lo primero que vamos a hacer, como les decía, es, bueno, investigar las características de este movimiento, cuándo surge, en qué momento, en qué etapa, por qué, cómo eran las características generales de las personas que formaban parte de este movimiento, cuáles eran las bases de este movimiento, qué reclamaban, por qué luchaban, cómo se vestían, ¿no? Empezamos a hilar cada vez más fino, cómo se vestían, qué colores usaban, qué características tenía su estilo. En el caso de los punk, bueno, eh, visualmente es una estética muy reconocible, ¿no? Esto de los pelos parados, peinados en forma de pinches, colores como bueno, el fucsia, el verde, el rojo en el cabello, eh, mucho cuero, mucho negro, mucha tacha, alfileres de gancho, cadenas, esta mezcla con las polleras escocesas, borseos, ¿no? Podemos como rápidamente todos elegí como una estética que todos podamos tener muy clara, eh, para que todos podamos como visualizar una imagen de lo que lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en una estética punk. Entonces luego en este caso, por ejemplo, la estética punk o el movimiento punk sería la idea rectora, y luego, por ejemplo, yo como ejemplo quise trabajar con la transgresión, ¿no? Como concepto. Podría haber elegido cualquier otro concepto dentro de la estética punk. Por ejemplo, no sé, trabajar con el concepto del uso del cuero, o las tachas, o eh, el cabello parado, no sé, podría haber elegido cualquier otro concepto. Bueno, yo elegí quedarme con el concepto de transgresión y trabajar ese concepto, ¿no? Entonces, luego empezó a buscar imágenes, digo, quizás lo primero que hacemos es, lo primero, lo que se nos ocurre es ir a la definición del término transgresión, o poner en un buscador transgresión y ver qué imágenes nos tira. Nos va a tirar imágenes que van a ir para diferentes lados. Entonces ahí es cuando empezamos a acotar nuestra elección. Digo, bueno, ¿qué tipo de transgresión quiero mostrar? Y aparte, siempre recordar una transgresión, pero que se siga relacionando al movimiento punk. Entonces, empezamos a buscar luego como palabras, términos que nos ayuden en la búsqueda de imágenes, ¿no? Entonces, se me empieza a ocurrir, esto podemos hacerlo en un cuadernito de forma manual como para tener la información ahí, ¿no? Una especie de hasta de sketchbook. Entonces, comenzamos a pensar en palabras. Bueno, ¿qué se relaciona para mí con la transgresión? El cuero, las cadenas, el color negro, las tachas, los pinches, las cremalleras. Digo, empezamos a hacer como una lluvia de palabras que tengan que ver con nuestro concepto y con nuestra idea rectora. Entonces, una vez que tenemos todas estas palabras, podemos empezar a buscar imágenes, ¿no? Yo, por ejemplo, puse cuero negro y cadenas, tachas, y me comienzan a salir, si puedo mostrarlo acá, todo este tipo de imágenes, ¿no? Que por supuesto recopilé. Uno empieza, como les decía, a recopilar dentro de lo que es tachas. Te pueden salir un montón de tipos de tachas, o puedes encontrar en revistas si lo haces de forma manual, o como sea el medio en el que estés buscando las imágenes. Te van a aparecer un montón de cadenas, te van a aparecer un montón de tachas, te va a aparecer un montón de cuero. Tenés que buscar el estilo que se adapte a lo que vos estás buscando, ¿no?
la tacha que vos querés contar, la cadena que vos querés contar, el peinado que vos querés contar. Entonces comencé a buscar imágenes eh, que se relacionen con ese concepto y con la idea rectora, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, que se relacionen con el concepto, pero nunca nos olvidemos de la idea rectora que es el punk. Entonces, es la transgresión, pero la transgresión dentro de la estética punk. Entonces, eh, empecé como a recolectar imágenes y bueno, yo lo que hago es como comenzar a disponerlas en un panel, en este caso lo que sería como una hoja, ¿no? A empezar a disponerlas para ver cómo empiezan a convivir, y a veces uno agrega una imagen y sentís que no convive con el resto porque quizás cuenta otra historia, entonces la quitamos, seleccionamos otra. Esto sería como un poco el proceso, ¿no? Comenzar a buscar de todas estas imágenes que podemos conseguir, cuáles son las que sentimos que, por un lado, cuentan lo que queremos contar, y por otro, conviven de forma armoniosa todas juntas, ¿no? Y cuentan la misma historia. También, si se fijan, por otro lado, son imágenes muy ricas en lo que es texturas, ¿no? Fíjense cómo las tachas nos da textura, cómo esa cantidad de collares y de chokers y de eventos de cuero y de cadenas y de tachas nos brinda también textura. Uno, cuando empieza a ver estas imágenes, enseguida empieza a imaginarse los diseños que podrían bajar de estas imágenes, ¿no? Como el cuero, por ejemplo, que elegí, la imagen que está aquí a la derecha de mi pantalla, el cuero que elegí no es un cuero liso, es un cuero trabajado, es un cuero con arandelas, es un cuero con detalles de tiras cruzadas, que luego, sin duda, esta imagen va a formar parte de mi colección, porque esta textura, no tenemos que perdernos ninguna de las texturas que nos brinda nuestro panel. Pero bueno, este sería como el paso previo, ¿no? La recopilación de imágenes, y decir, bueno, imágenes podemos tener miles, entonces tenemos que empezar a acotar y a seleccionar imágenes que, además de que convivan, que cada una nos brinde algo en particular, porque por ejemplo, poner 3 imágenes de camperas de cuero con tachas tampoco me diría demasiado, entonces seleccionamos una de campera de cuero con tachas, seleccionamos otra de, por ejemplo, ese alambre de púa que está ahí en la parte izquierda inferior de la pantalla. También me pareció que tenía, eh, como que contaba la misma historia, y que podía luego jugar con esa morfología y con esa textura y con ese concepto del alambre de púa, ¿no? Y de la transgresión. Otra vez volvemos, siempre cuando una imagen no sabemos si colocarla o no dentro del moodboard, yo siempre les recomiendo que vuelvan al concepto. Bueno, esta imagen, ¿para vos se relaciona con el concepto de transgresión? Sí, no, ¿por qué? Y siempre es importante que tengan un fundamento las selecciones que hacemos de imágenes, ¿no? Porque si no se sostienen desde lo visual ni desde la fundamentación, no nos van a brindar nada luego a la hora de diseñar. Entonces, a veces es preferible sacar una imagen que redunde y que no cuente demasiado, y jugar con las imágenes que sentimos que tienen potencial. Pero bueno, una vez que tenemos estas imágenes, la idea es justamente empezar a generar una composición, ¿no? Porque un Moodle, como les decía hoy, no es simplemente poner imágenes en una hoja, sino que es generar una composición. Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos a mano, bueno, podríamos recortar una por una y empezar a darle quizás la forma que, que- que sintamos que nos sirve para generar esa armonía, ¿no? Podemos, por ejemplo, imprimir, como les decía hoy, ni siquiera hace falta sí o sí tener un programa de diseño. Los programas de diseño nos dan otras herramientas, pero bueno, también puede hacerse a mano. Por ejemplo, en este caso yo recortaría todas las imágenes y luego, por supuesto, empezás a darle como la forma que a vos te sirve para que todas las imágenes te generen una composición. Entonces, por ejemplo, yo esto lo hice en un programa muy básico, no recuerdo si fue, no sé si no lo hice como mismo un PowerPoint, voy a colocar las imágenes y luego, para empezar a tapar y a cubrir esos bordes, que no se vea como tanto una imagen sobre la otra, lo que empecé a hacer es agregar, por ejemplo, palabras, ¿no? Yo agregué en este caso el concepto con el que trabajé, que fue la transgresión. Y como les decía hoy, cualquier cosa que se suma, cualquier elemento que se suma, o recurso que se suma a nuestro panel, tiene que contar la misma historia. Entonces, si yo sumo una palabra, es muy importante
la tipografía que le voy a dar a esa palabra, el color que le voy a dar a esa palabra. Fíjense, por ejemplo, que la tipografía tiene que ver con esta cosa desprolija, esta cosa, parece como casi una especie de graffiti, ¿no? Claramente si estoy trabajando la transgresión en la estética punk, no voy a utilizar una letra clásica, una tipografía clásica, o que dé como la sensación de prolijidad. Voy a elegir una tipografía que acompañe. Entonces, fíjense esto, qué importante la tipografía, así como también el color. Si yo no hubiera colocado esa palabra en el moodboard, solo me hubiera, la paleta de color que hubiera arrojado mi panel sería básicamente negro, blanco, gris, eh, no hay como mucho más detalle, y como yo, al sumar un color que encima genera una tensión, como es el rojo, en una base blanca y en una base negra, como ese color ya va a empezar a jugar otro papel dentro de mi moodboard y dentro de la colección que va a bajar a partir del moodboard o del trabajo para que estemos generando ese moodboard, ¿no? Porque entonces ya mi paleta de colores, sí, quizás los colores predominantes va a ser el negro, va a ser el blanco, va a ser el gris, pero va a haber un color como un punto ahí que va a ser el rojo, ¿no? Que quizás va a aparecer en pequeñas, vamos a respetar la manera en la que aparece en el moodboard, ¿no? Va a ser como en pequeñas porciones, quizás en una colección de 10 prendas va a aparecer el color rojo en 2 prendas. Digo, siempre respetamos también la proporción en la que nuestro color aparece en el moodboard. En este caso, la proporción del rojo va a ser quizás utilizada como punto de tensión en las prendas o en los accesorios. Digo, acá es cuando empezamos a jugar y a crear, y cuando nuestro moodboard nos da esta posibilidad. Fíjense que también agregué animaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de la cremallera, eh, está hasta puesta entre dos imágenes para que no se lea tanto quizás esta superposición de dos imágenes. Quería mostrarles un moodboard muy, muy, muy poco trabajado desde las imágenes, no está hecho con ningún programa difícil, ni mucho menos. Por eso quiero mostrarles cómo con un programa quizás básico pueden generar un moodboard, y si no saben quizás cómo recortar las imágenes, cómo cortar los bordes de manera digital, bueno, tienen estos elementos, ¿no? Pueden agregar, en este caso, por ejemplo, este cierre, como les decía, que agregué entre dos imágenes, en la unión de dos imágenes para que tape un poco esa unión. Agregué, por ejemplo, estos borcegos, esta figura humana acá que se ve como ahí con los pelos parados, que se ve como un poco de fondo, ¿no? Agregué como estos elementos, estas animaciones que me ayudan a quizás a cubrir estos bordes que no quedarían tan prolijos. Luego quizás si trabajamos en Photoshop, en Illustrator, podemos recortar los bordes, podemos trabajar de un montón de maneras, pero quiero mostrarles cómo casi no hay excusas para no poder realizar un moodboard, porque realmente tenemos la posibilidad de generarlos de un montón de maneras, y tenemos estos pequeños recursos, incluso hasta podríamos imprimirlo y pegarle algunas tachas, eh, para también tapar sectores que quizás no nos damos maña para hacerlo desde algún programa. No, pero fíjense también qué interesante las morfologías que empiezan a surgir, ¿no? Y las texturas, porque yo acá tengo para trabajar, si quisiera hacer, como les decía, una colección, tengo para trabajar un montón de recursos, y todos estos recursos van a salir de mi moodboard. Por eso volvemos al comienzo de la charla, ¿no? El moodboard es nuestra fuente de inspiración, es nuestra base, es de donde vamos a sacar eh, nuestras morfologías, las morfologías de nuestras prendas, las texturas de nuestras prendas, los colores, la paleta de colores de nuestras prendas. Yo hacía mucho hincapié siempre que no se olviden, porque quizás cuando uno empieza a dibujar la colección, se olvida del moodboard, ¿no? Entonces siempre volver ahí, porque siempre sacamos nuestros recursos del moodboard, y para eso generamos el moodboard, ¿no? Como para no diseñar o dibujar en el aire, sino que seguir claramente un concepto, una idea, y bueno, y todas
los recursos que nos brinda el panel. Fíjense qué rico esto de la tacha, las cadenas, este entrecruzamiento que les hablaba hoy de esa pieza de cuero que se ve por ahí, esto de los peinados, digo, son todas imágenes que nos sirven como inspiración y como disparador de ideas. Entonces, digo, básicamente esa es la idea de generar un mood board, ¿no? Que sea nuestra fuente de inspiración, que sea nuestro rector, nuestra idea rectora, y que podamos bajar de allí todos los recursos necesarios. Por eso yo cuando la primera instancia de los alumnos, que es quizás realizar este mood board, lo primero que hago es ver más allá, ¿no? Ver si luego de ese mood board van a tener recursos, van a poder sacar paletas de colores, van a poder sacar texturas, van a poder sacar morfologías. Es muy importante eso, saber, entender que todas las imágenes que pongamos en nuestro mood board es de donde vamos a sacar inspiración, no es que vamos a hacer el mood board y después vamos a diseñar algo que nada que ver. Entonces, siempre al generar un mood board tengamos en cuenta eso, ¿no? Que de ahí van a sacar las morfologías con las que vamos a trabajar, los recursos con los que vamos a trabajar, hasta los accesorios que podemos crear, el estilismo del figurín, bueno, la paleta de colores, ¿no? Surgen un montón de recursos de nuestro mood board. Entonces, les sugiero que cuando generen el mood board piensen en esto, en cuánta riqueza les va a dar luego para trabajar en su colección, o en lo que quieran desarrollar a partir del mood board. Bueno, a ver, vamos a ver si hay una consulta en el chat. Tenemos una consulta más de Jorge que dice, si utilizas una imagen central para una presentación creativa o de idea de negocios, ¿qué tratamiento nos propondrías como lineamiento? ¿Tratamiento a qué te referís, Jorge? No sé si podés puntualizar un poco más a qué te referís con tratamiento, si tratamiento de la imagen o concepto. Siempre que utilices una imagen central, va a ser hacia donde dirijan la mirada los que vean ese panel, ¿no? Entonces, digo, si querés trabajar con una idea con un concepto y lo vas a poner como imagen central, bueno, sí, sabe que así van a estar dirigidas las miradas, pero digo, no sé a qué te referís con tratamiento, si al tratamiento de la imagen, a qué tipo de tratamiento de la imagen, o a qué puntualmente te referís con tratamiento. Bueno, no sé si Jorge anda por ahí. Bueno, el foco principal. Claro, sí. A ver, depende de lo que vos quieras. Si vas a utilizar como centro la imagen, bueno, pon en ese centro la imagen en la que vos quieras que el que va a ver tu trabajo se focalice, ¿no? Un nudo igual generalmente lo que tratamos de hacer es componer un todo. Pero bueno, comprendo que si vos querés que alguien focalice en tu mood board o en tu presentación, sí, vaya quizás a una palabra o a una imagen visual al mood board que quizás no tienen tanta imagen, pero sí esa imagen central que cuente, que resuma la idea que vos querés exponer, ¿no? Si vas en una imagen, bueno, en esa imagen tiene que decirlo todo, si te vas a basar en esa imagen central, ¿no? Lo mismo la palabra. Yo, por ejemplo, el mood board que les mostré que tenía la palabra transgresión en rojo, en un color llamativo, ¿no? Digamos, quizás ese podría ser un tratamiento, destacar el color, ¿no? Digo, hay muchas formas de destacar algo, podés destacarlo desde el color, desde el contraste, no quizás el contraste de formas o el contraste de color. El contraste de color siempre va a generar un impacto visual muy fuerte. También dependerá del impacto que tenga, no sé, esa palabra que quieras utilizar o esa imagen que quieras utilizar. Si la imagen o la palabra ya es muy impactante por sí misma, va a llamar la atención, pero bueno, siempre es bueno también como destacar, si vos querés destacar
eso en forma central, quizás todo lo del fondo tendría que estar un poco más relegado. Yo suelo hacer moodboards o suelo recomendar, eh, depende también para lo que generes tu moodboard, porque si querés, si va a ser solo, por ejemplo, un flyer de una presentación de un concepto puntual y vos querés que todo el foco esté ahí, bueno, tiene más sentido. Ahora, si vas a hacer un moodboard para generar luego una colección, sí vas a necesitar más composición, más imágenes, más juego entre las imágenes. Ahora, si vos querés que una presentación ante una empresa o ante quien sea cause impacto, sí, seguramente en el centro vas a destacarlo. Una de las funciones que más utilizamos es el color para destacar, ¿no? Como les mostré hoy, sobre un fondo negro y blanco, no es lo mismo que yo hubiera puesto esa palabra la palabra transgresión en blanco que ponerla en rojo como lo hice. Entonces creo que el color siempre es un buen tratamiento para destacar una imagen. No sé, Jorge, si quedó claro, si me fui un poco por las ramas. Bueno. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere comentar algo más, si quieren que volvamos a ver algo para repasar, algo que no haya quedado claro de lo que es el concepto. Mm, Bien, mientras esperamos a ver si tenemos alguna consulta más, les estoy dejando a todos en el chat las redes sociales de la Facultad de Diseño y Comunicación para que conozcan qué otros eventos online también tenemos, además de los talleres del OpenDC, todo disponible para ustedes de forma libre y gratuita, y también el link del canal de YouTube, donde van a encontrar a partir del viernes 3 de diciembre la grabación de este taller. Ahí nos llegó justo otra pregunta de Valentina, ujú. que quiere saber si InDesign serviría para moodboards o para qué sería recomendable ese programa. A ver, vamos a buscarlo. La realidad es que hoy en día hay muchos programas, muchas apps. Yo este programa la verdad no lo he trabajado, sinceramente. Eh, Seguramente sirva porque, como les conté hoy, ¿no? El tratamiento que ustedes le den a la imagen va a depender de hasta de los conocimientos que tengan y de hasta dónde quieran llegar. Pero cualquier programa que les permita subir imágenes al programa, trabajarlas y agruparlas en una hoja, en un panel dentro de lo que es la compu, les va a servir. Después el tratamiento que le puedan dar a la imagen y que las herramientas que les dé cada programa, eh, bueno, dependerá de la dificultad de ese programa, pero cualquier programa o aplicación que les permita subir imágenes que ustedes recopilen y trabajarlas, les va a servir para hacer un moodboard. Bien, ahí nos llegó una consulta de Raquel, si podés volver a mostrar el ejemplo gráfico de Moodboard, que no lo llegó a apreciar. Sí, Raquel, ¿te referís al que estuvimos viendo como último? Vamos a ver ese, que estuvimos viendo como último ejemplo, porque también mostré algunos en la primera parte de trabajos, no sé si esos son los que no llegaste a ver, pero bueno, vamos a compartir este. Raquel, bueno, te comento un poco, trabajamos con el concepto, como idea rectora, el movimiento punk, y como concepto, la transgresión, lo que hablaba hoy con Jorge, ¿no? Como esta palabra hasta podría haber estado de forma central y hubiera reforzado mucho más este concepto. Entonces, es hasta dónde uno quiere llegar, ¿no? Uno trabaja el moodboard eh, también dependiendo de lo que le resuena, de lo que siente al hacerlo. Eh, claro, Raquel, es bueno, trabajé con el concepto de transgresión dentro de lo que es como idea rectora la cultura punk, y bueno, como les comentaba, recopilé imágenes que tengan que ver, que signifiquen para mí, ¿no? Porque también es muy personal. Por supuesto, hay criterios que tenemos que tratar de tener en cuenta de que cualquiera que mire este panel, eh, comprenda el concepto y lo relacione con lo mismo, ¿no? Digo, pero también es muy personal la selección de imágenes, porque
como les decía hoy, yo empecé primero a pensar en palabras que tengan que ver con esta transgresión que quería mostrar, y se me ocurrieron, bueno, cuero, tachas, cadenas, alfileres de gancho. Uno empieza a pensar en un montón de palabras. Y luego empezás a buscar la imagen que sientas que representa eso que vos querés mostrar, porque camperas de cuero podés encontrar millones en internet, en revistas o donde realices tu búsqueda de imágenes. También obviamente siempre recordar que las imágenes que utilizamos eh, sean quizás de bancos de imágenes, o no tomar imágenes que no nos correspondan. Por supuesto, tampoco podemos tomar imágenes de libros y usarlas deliberadamente, mucho menos de trabajos de otras personas. Entonces siempre también tratando con respeto la imagen. Pero bueno, eso, buscar esas imágenes que no solo a modo personal representen para nosotros la transgresión, sino que recordemos que este panel lo vamos a presentar frente a alguien que lo va a mirar y que va a tener que sentir eso mismo. Entonces, buscar imágenes que representen este concepto de modo más o menos universal, ¿no? Que no se contraponga con lo que significa un poco para todos eh, el concepto de, en este caso, por ejemplo, de transgresión. No sé, Raquel, si querés ver los otros paneles, si no llegaste a verlos tampoco. Vamos viendo si quieren rápidamente. Tengo acá a mano. Acá Raquel nos dice que si se puede, sí, Bueno, que querría ver los otros paneles. acá tenemos otro, que bueno, un panel generado con el concepto del caos en colores que surge de Van Gogh, ¿no? Un trabajo de una alumna del cuatrimestre pasado en la materia taller de moda. Ella trabajó el Eh, caos. Daniela, perdón, no estamos viendo la pantalla. Ay, perdón. Sí, no volví a compartir. Ahí estamos. Ahí va, Ahí sí perfecto. abre. Sí, ahí perfecto. Bueno, como les decía, esta alumna trabajó el caos, inspirándose en Van Gogh como idea rectora, entonces utilizó colores, pinceladas que tengan que ver con el trabajo de Van Gogh. En otro caso, vamos a ver el caso siguiente, esta alumna trabajó con Frida Kahlo como idea rectora, y luego acotó su concepto a la resiliencia femenina, lo relacionó obviamente con la vida de Frida Kahlo, y empezó a recopilar imágenes, pero ven como el concepto ya se separa de la idea rectora, porque quizás cuando uno piensa, bueno, voy a trabajar con Frida Kahlo, entonces tengo que poner todas imágenes de Frida Kahlo. No necesariamente. Vamos a trabajar como idea rectora, en este caso, por ejemplo, con Frida Kahlo, pero luego vamos a acotar nuestro concepto. Entonces, ella tomó de Frida Kahlo, en este caso, la resiliencia femenina, y comenzó a buscar imágenes que ya no la muestran a Frida Kahlo directamente, ¿no? Sino que son imágenes que tienen que ver con su concepto. Entonces, como la idea rectora es nuestro disparador principal, pero la idea no es hacer un mood board todo con imágenes de Frida Kahlo, ¿no? Sí puede haber imágenes quizás de la obra, en este caso, por ejemplo, bueno, esta alumna trabajó con Versace, ¿no? Bueno, puede haber alguna prenda de Versace, pero luego vemos otro tipo de imágenes que tienen que ver con el concepto. En este caso el concepto era el lujo en dorado. Entonces, la idea es esa, ¿no? Primero partir de una idea rectora, que como les comentaba al principio puede ser un artista, un diseñador, una marca, como comentó alguien en el chat. eh, pero esa idea rectora lo que nos da es el panorama general con el que vamos a trabajar. Luego, para eso generamos el concepto, ¿no? Y a veces las imágenes que buscamos en ese concepto en ningún momento muestran a nuestro personaje principal, porque justamente lo que vamos a desarrollar en nuestro mood board es un concepto, una idea que tomamos de ese artista. En el caso, por ejemplo, del artista que les mostré, ¿no? Es Frida Kahlo. Bueno, ella quiso trabajar basándose en Frida Kahlo, quiso trabajar con la resiliencia femenina, y allí empezó a buscar imágenes que tengan que ver con eso. Lo mismo, por ejemplo, en el ejemplo que les mostré del mood board que generamos
del movimiento punk. Bueno, yo luego del punk me basé en la transgresión y empecé a buscar imágenes que si bien se relacionen con el punk, surjan del concepto de transgresión, y puedo irme un poco de lo que es el punk, ¿no? Digo, el concepto nos da como esa licencia de alejarnos un poco de nuestra idea rectora, y centrarnos en el concepto principal que queremos trabajar de esa idea rectora. Porque, por ejemplo, si quisiéramos trabajar solo con Frida Kahlo, las imágenes, lo que les decía hoy, ¿no? Serían un abanico de imágenes que dispararían hacia diferentes cosas, hacia diferentes conceptos. Por eso primero pensamos quizás en una idea rectora, y que sería como lo más general, y luego definimos con qué concepto vamos a trabajar de esa idea rectora, para que las imágenes que busquemos tengan un hilo conductor. No sé si soy clara, pero digo, es muy importante por eso bajar a ese concepto, ¿no? Pensar primero, investigar, analizar con quién queremos trabajar, con qué idea rectora queremos desarrollar, y luego qué concepto de esa idea vamos a trabajar. Bueno, no sé, Gabriel, si quedan preguntas. Muchas Por gracias, el Raquel. momento, sí, nos llega, nos llega el agradecimiento de Raquel. No tenemos ninguna otra pregunta. Si querés podemos pasar al cierre, si es que no Sí, queda ninguna consulta sí, si no más. hay preguntas, bueno, eso, resumiendo, recuerden pensar en investigar a fondo la idea rectora con la que quieren trabajar, para que luego el concepto vaya surgiendo como orgánicamente, ¿no? Y cuando uno tiene claro el concepto, también las imágenes surgen de manera muy orgánica, y empezamos a encontrar imágenes que enseguida nos llevan a ese concepto. Y también sugerirles siempre que recuerden que ese moodboard que generan va a ser su guía para el trabajo que van a desarrollar luego, ¿no? Sea una colección o sea lo que fuere, va a ser su guía. Entonces siempre eh, poner todo ahí en ese moodboard que generan, poner toda la información que luego les interese trabajar. Bueno, por mi parte espero que haya quedado claro. Quiero agradecerles el tiempo que se tomaron, el interés en la propuesta, y bueno, quizás, Gabriel, creo que esto que queda grabado, que pueden volver a verlo en otro momento, pero bueno, por mi parte, Exactamente. muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a vos, Daniela. La verdad que un lujo haber estado acá presente en tu taller. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos también, los que nos estuvieron acompañando. Como bien les comentaba la profesora, este taller queda grabado y va a estar subido en el canal de YouTube Conferencias DC. Ahora les voy a dejar el link nuevamente a partir del viernes 3 de diciembre. Así que ahí también les dejamos las redes sociales de la facultad para que conozcan qué otros eventos tenemos además del OpenDC en estas últimas semanas del año. Así que muchas gracias nuevamente, Daniela. Bueno, gracias a Un vos lujo. por la ayuda, y a todos por estar ahí, y recomendarles que, bueno, ya queda creo que solo mañana, pero que no se pierdan las propuestas del Open, porque son realmente muy enriquecedoras.